Hola, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo evento de Celta Lab. Hoy un evento más de innovación en el mundo del deporte, en este caso innovación en el fitness. Como sabéis, este ciclo de eventos están orientados a hacer de observatorio, a conocer qué es lo que ocurre en la innovación en las distintas disciplinas deportivas y para ello siempre un poquito la misma dinámica, ¿no? Contamos con un experto en el sector, en este caso Fran Cortegoso. Muchas gracias, Fran, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación, Lalo. Con el que de alguna forma vamos a repasar qué ha sido las cosas, la innovación en el pasado, cuál ha sido el impacto de la innovación en este tiempo que nos ha tocado vivir, que seguro que hemos acelerado mucho, y cómo será el futuro de esta industria, ¿no? Y por otro lado contamos pues con 3 startups, como siempre, 3 de aquellos valientes que de alguna forma aprovechan estas oportunidades y ven estos cambios en la industria y de alguna forma están proponiendo distintas soluciones, distintos modelos de negocio para de alguna forma ir cubriendo esas tendencias que la industria está marcando, ¿no? Para ello contamos hoy con Iker Zubizarreta de Vitrube. Buenas tardes, Iker. Ahora nos contarás. Mario Morante, de Udifit. Encantado, Lalo. Y Miguel Urbano, Active Parks. Buenas tardes, encantado. Muy bien, pues con todos ellos trataremos eso, de hacer un foro lo más participativo posible. Como comentábamos antes entre bambalinas, estáis invitados a participar, a hacer preguntas en cualquier momento a cualquiera de los ponentes. De eso se trata. Los que sabéis aquí más de la industria sois vosotros. Nosotros sabemos un poquito de innovación y tratamos de alguna forma hacer que el ecosistema también pues permee este conocimiento, ¿vale? Con lo cual, Fran, yo casi te voy a dar paso ya, ¿no? Para que nos hagas esa primera visión, ¿no? Que nos cuentes un poquito primero, pues eso, qué es Más que Auga y qué es Meufit, que donde en Meufit tenéis esa parte más de innovación, esa aplicación ya de estos cambios, ¿no? Y un poquito también a partir de ahí, pues que vayamos viendo esas distintas etapas que has ido viviendo a lo largo de estos tiempos en la industria. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, lo primero agradeceros la invitación y la labor que hacéis desde el laboratorio de Celta Lab, y sobre todo que contempléis al fitness como bueno, un área a la que vale la pena trasladar estas charlas, porque sí consideramos en nuestra industria, en nuestro sector, que somos un sector representativo, ya no solo por el volumen por el mercado, por la facturación, por el número de personas que trabajamos en él, sino por el impacto que tiene en la sociedad. Creo que este tipo de iniciativas refuerzan un poco que tengamos esta presencia y esta realidad, ¿no? En el día a día de la sociedad. Cuando me decíais de participar en la charla, bueno, nosotros no nos consideramos ningún especialistas en innovación tecnológica, sino, bueno, una empresa que estamos muy atentos a lo que sucede en el sector y fuera del sector para intentar aplicar pues aquellas cosas que consideramos que son más necesarias, porque todo no se puede aplicar y esa es una de las cosas que realmente llegaremos a, ¿no? como conclusión de esta charla, que hay muchas innovaciones, hay muchas ideas, hay muchos proyectos, pero todo no se puede aplicar. Hay empresas que a lo mejor somos más cautelosas a la hora de lanzarnos a aplicar determinadas cosas. Hay empresas que lo son mucho más y, por lo tanto, pues el que es demasiado lento pues tampoco no acaba de dar nunca el paso. Pero a veces das pasos hacia adelante en cuanto a la aplicación de tecnología que el uso final, el resultado final en nuestro cliente final tampoco es lo más deseado, ¿no? No simplifica la vida de nuestros usuarios, que es lo que buscamos en Más que Auga y Meufit cuando intentamos valorar este tipo de innovaciones. Más que Auga pues, es una empresa con capital 100% gallego de la provincia de Pontevedra. Ahora mismo tenemos 5 centros, 3 centros son los centros Más que Auga en la ciudad de Vigo, que son modelos concesionales con centros multideporte, con agua, sala fitness, pádel, bueno, un montón de servicios y un montón de usuarios. Antes de la pandemia, pues estábamos en 18.000 socios, que se dice pronto, y 9.000 cursillistas. Bueno, evidentemente ahora la situación ha cambiado, ¿no? Somos un sector en el que nos hemos visto bastante afectados en esta pandemia junto con otros. Y hace 2 años y medio, 3 años, poco antes de que empezase la pandemia, pues lanzamos un nuevo modelo de negocio, Meufit, que son gimnasios privados, más pequeños, de 1.500, 2.000 metros,
que nace en un principio como una orientación a buscar ese gimnasio de cercanía, pero moderno, con innovación tecnológica y con novedades que no podíamos tener en los Mais que Agua, en poblaciones más pequeñas, poblaciones gallegas, en principio. Pero bueno, cuando ya estábamos en medio de la pandemia surge la oportunidad de abrir un nuevo centro en la ciudad de Vigo y digamos que ahí todo el aprendizaje que habíamos tenido en el primer centro lo hemos aplicado en el segundo y bueno, creemos que hemos conseguido un modelo que se aproxima bastante a lo que queríamos, pero en el que todavía necesitamos mucho camino, mucho desarrollo, porque nos hemos encontrado con muchas dificultades en esto de intentar aplicar novedades tecnológicas al sector del fitness. Esto como presentación. Bueno, pues ya lo vamos a ir enganchando, ¿no? Y ya como vas diciendo, realmente, ¿cuáles son esa visión, cuáles esas novedades tecnológicas que queréis aplicar o que estáis aplicando en MeuFit? ¿Cuál es vuestra visión? Había una obsesión en esa visión que era huir del caos tecnológico. Muchas veces hablamos de transformación digital, de innovación, de revolución digital, un montón de conceptos que al final lo que estábamos viendo en nuestros sectores es que cada día aparecían novedades que sí hacían más sencilla la vida de los operadores, bueno, más que sencilla, lo que aumentaba en la rentabilidad, porque se confundía lo que es innovación tecnológica aplicada al usuario final con herramientas que lo que permitían era ahorrar costes, bien de personal, bien de otro tipo de procedimientos que teníamos anteriormente. Y sí, se disfraza con lo digital, se disfrazaba de innovación. Y realmente no era innovación, realmente, pues sí, eran cosas, vale, son novedosas, pero nosotros lo que estábamos viendo y lo que no queríamos en ningún caso era caer en el caos digital. Y te pongo un ejemplo claro que pasa en nuestro sector. Cuando una instalación empieza a implementar cosas que aparecen, que gustan, pues entonces empiezas a tener una app para las bebidas, una app para el entrenamiento, una app para el gestor de contenidos, todo relacionado con el usuario, que se tiene que descargar varias apps, que al final tienes no sé cuántas claves, que no hay nada integrado y al final, si la transformación digital lo que busca es facilitar la vida con herramientas digitales, lo que estamos es creando un caos tecnológico para el usuario final. Y eso es lo que queríamos en nuestra mayor obsesión, simplificar todas esas integraciones, esas novedades, simplificarlo para hacer la vida más sencilla a nuestro cliente final. O sea, que su experiencia de cliente fuese mucho mejor de lo que estábamos viendo que no conseguíamos a la hora de meter software, de meter programas, de meter innovación. Perfecto. Y en esa simplicidad o en esa ayuda, ¿no? Y todo dirigido al usuario final, ¿no? Como bien dices, al final la transformación digital, hay una parte de transformación digital hacia adentro, hacia organizativa y gestión, ¿no? Que también hablaremos dentro de un rato. Seguro que Mario nos habla muy bien de esa parte de gestión, ¿no? Pero hacia el usuario, ¿cuáles crees que son las tendencias más importantes o aquellos cambios que habéis implementado, ¿no? Obviamente, creo que los entrenamientos virtuales los hemos vivido en los últimos tiempos más que nunca. Ahora yo creo que entrenamientos híbridos, donde de alguna forma la unicanalidad está presente, puedes estar presencialmente o no, dependiendo de tus posibilidades en cada momento, ¿no? Pero al final siempre tienes al entrenador detrás, ¿no? Pero ¿hacia dónde vais? ¿O cuáles son esas grandes innovaciones que el usuario más ha aceptado y más está valorando? Pues la sencillez en el uso de la instalación deportiva y que pueda trasladar lo que hace fuera de la instalación deportiva a su propia aplicación de entrenamiento, a su app del centro deportivo, que no tenga que descargarse 1001 historias en función de dónde esté o en función de lo que quiera hacer. Nosotros, cuando estaba preparando un poco que os iba a contar de nuestra realidad, empecé a hacer, pues eso, de toda esta pelea que hemos tenido en los últimos meses. Bueno, el equipo ha tenido una pelea muy, muy importante, las personas que han llevado el desarrollo de este modelo, Borja y Marcos, y empecé a hacer un listado y, claro, y ahí nos damos cuenta de la realidad de software que tenemos a día de hoy. Y lo hago muy rápido, ¿eh? Un RP, que es la típica base de datos, de altas, bajas, procesos de devoluciones, de cobros, el control de acceso, que hay que integrar eso con un control de acceso, con un torno, con un acceso a salas, si tienes o no tienes reservada una plaza en una actividad. Tienes una app con un software de entrenamiento deportivo, donde tienes que integrar las máquinas cardiovasculares con las máquinas de fuerza, con las máquinas de estiramiento, todo eso con la valoración y seguimiento de tus objetivos.
tienes que tener un programa de gamificación, de retos para incentivar el uso de las instalaciones, de que vengan a entrenar más porque eso te fideliza y los clientes no se te van. Tienes que tener una app de nutrición con pautas saludables para que tus clientes pues tengan esas pautas que junto con el entrenamiento pues los acompañes, ¿no? Para que tengan unos objetivos, los alcancen antes y no se desmotiven para abandonar el centro deportivo. Tienes que integrar todas esas máquinas que os decía y softwares de las pantallas del cardio, de la fuerza, de ciclo indoor, de las bebidas energéticas, que tiene su propio software que tienes que integrar para que con la pulsera del usuario te dé una bebida, las clases virtuales, los contenidos de las pantallas a los que acceden los usuarios para reservar plazas, los tótems. Bueno, todo esto es, una pequeña parte de todo lo que hay. Si esto, que lo que hemos conseguido ahora y lo que se nos está reconociendo es que hemos conseguido simplificarlo y que a través de una sola aplicación todo esté integrado, lean el mismo código, vuelen datos de un lado a otro y eso simplifique la vida, pues hasta ahora eso era mucho más difícil, eso lo complicaba todo. Y esa es un poco la apuesta y lo que creo que hemos conseguido en MUFIT. Perfecto. Y vuelvo un poco a ese cliente, ¿no? O sea, porque ese es vuestro proyecto, de alguna forma está claro y esa es la realidad. Creo que además has descrito muy bien la realidad de máquinas conectadas, ¿no? Que es un poco una tendencia, ¿no? Creo que todas las máquinas del gimnasio están conectadas, esas máquinas entregan datos que tienen que ser visualizados, medibles, que al final eso tiene que generar en sí mismo, pues es una progresión, ¿no? O un resultado del entrenamiento, porque entiendo que al final hay una gran tendencia también en el mundo del fitness que es el mundo de la recuperación, ¿no? No solo ya el entrenamiento, sino el cómo te recuperas, ¿no? O cómo de alguna forma, pues previenes lesiones, ¿no? Con lo cual, todos estos datos pues se van integrando. ¿Cómo hace uso un usuario de gimnasio hoy en día? Ya no solo eso, de manera, ¿cómo hace uso de esta tecnología? ¿Cuáles son las que vosotros veis que más, en vuestros datos, que más están utilizando ellos? En un centro como los nuestros, donde es tan amplia la edad de los usuarios, los objetivos son múltiples. Nosotros tenemos de gente que va a entrenar y que busca, una parte de rendimiento, aunque sean deportistas aficionados, pero busca un rendimiento y te hablan de vatios y te hablan de encoder, como nos hablarán ahora, y te hablan de, terminología más relacionada con el rendimiento, pero el porcentaje mayoritario de nuestros usuarios no hablan en ese idioma. Y ese es un gran debate que a veces los operadores tenemos internamente en las empresas, que es ¿qué datos queremos dar? Los que nos gustan a nosotros como técnicos, como profesionales, que nos gusta hablar un montón de datos técnicos, pero ¿qué datos quiere el usuario? Porque al final el usuario, si el 80% de nuestros usuarios van por una cuestión estética, física o de salud, pues realmente no necesitan tantos datos. A lo mejor le es más importante hablar de calorías, hablar de kilos, cosas muy básicas, que hablar de otra terminología más asociada al rendimiento. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que al final lo que más usan nuestros usuarios es aquello que le permite disfrutar de la instalación. Oye, que luego estoy en una clase de ciclo y me hablas de vatios, me lo explicas, hago un FTP y con ese test yo sé si trabajo por zonas en vatios en color rojo, azul o verde y eso me lo explicas bien y sé que estoy trabajando un porcentaje de... Bueno, vale, pero de inicio no viene con ese objetivo. Lo que quieren es entrar en esa clase, pasárselo bien, que sea dinámica, que haya una dinamización, que seas capaz de crear gamificación y retos entre ellos para que compitan de aquella manera, pero que se lo pasen bien. Los datos, muy poca gente va a un historial de seguimiento, oye, pues he hecho esto, he hecho lo otro, y lo tienen ahí. Pero creo que a veces hacemos más cosas por lo que nosotros queremos como técnicos, como que lo que realmente necesita el usuario para apuntarse a un gimnasio. Vamos a ese concepto de pasárselo bien, ¿no? Y en ese concepto de pasárselo bien te introduzco de alguna forma, dos preguntas para que nos des tu opinión, ¿no? Una es, ¿cómo estos elementos conectados donde al final uno puede ver, pues eso, en qué zona está, qué actividad está haciendo y demás, cómo la competición entre unos y otros, pues al final hace que haya más engagement a esa clase, a ese momento, ¿no? Esa es una, o sea, cómo realmente los datos y el hecho de poder medir y competir, pues de alguna forma hace que te diviertas más, ¿no? O que estés más involucrado. Y la segunda es lo que te comentaba antes.
cómo interactúa un usuario que, como bien decías antes, ¿no? Está en una clase virtual y al mismo tiempo con usuarios que están en clases presenciales. O sea, realmente hay una interacción, o sea, ¿cómo es la diferencia de experiencia, ¿no?, entre ellos? Para nosotros no tiene nada que ver. O sea, nosotros hemos utilizado las clases virtuales durante la pandemia como un recurso para aquella gente que tenía miedo en reiniciar la actividad, y era un recurso donde sí veían una clase, pero nosotros no desarrollamos una aplicación donde había interacción entre el técnico, los usuarios estaban físicamente y los que estaban en su casa. Eran vídeos. Nosotros hacíamos vídeos, hacíamos algunas clases en directo, pero no había ninguna interacción. O sea, nosotros mismos somos conscientes que era una medida, bueno, que teníamos que hacer porque estábamos en una situación muy, muy puntual, pero donde hay aplicaciones bueno, pues mucho más desarrolladas para dar ese servicio. Nosotros lo que queríamos era no perder usuarios y darle una alternativa durante un tiempo determinado. A día de hoy la mantenemos, pero el 99,9% de nuestros clientes son físicos, vienen a las instalaciones. Ese es nuestro nicho. Nosotros ni podemos económicamente, porque para hacerlo bien hay que hacer una inversión muy, muy grande para tener un producto en condiciones. Para nosotros fue una alternativa el tema de las clases virtuales. Y las presenciales, pues evidentemente, esa relación, esa dinamización, sí que la hacemos, pero no solo en las clases, sino también como pues, hacer retos para que durante una semana, durante un mes, tengan que hacer determinadas pruebas o alcanzar determinado rendimiento, pues para hacer clasificaciones, para dar premios. Al final lo que buscamos es que la gente se enganche a algo. Unas veces es el compañero que va a las 8 de la tarde conmigo y me empuja a que vaya yo, y otras veces es conseguir entrenar y bajar kilos, y otras veces es conseguir puntos en una clasificación para luego tener un premio. Bueno, disculpas para que aumente la fidelización. Perfecto. Pues vamos a ir, ya conociendo algunos de estos nuevos modelos de negocio, ¿no?, o estas nuevas experiencias, y a partir de ahí, pues también ir comentándolos todos, ¿no? Entonces, casi por orden voy a empezar por ti, Miquel, ¿vale? Porque de alguna forma estamos hablando de entrenamiento y estamos hablando de una forma de entrenamiento accediendo a una instalación, ¿vale? En este caso, una instalación privada donde se hace socio, pero también vemos hoy en día cuando circulamos por las ciudades, ¿no?, gimnasios urbanos, ¿no?, que están en la calle, ¿no? Y de alguna forma también vemos ahí gente entrenando. Me gustaría que nos contases un poquito cuál es vuestra visión de cómo un usuario puede aprovechar estas instalaciones para entrenar. Genial, Lalo. Bueno, pues igual os comento cómo surge todo. Nosotros trabajábamos dinamizando estos espacios, los parques activos, parques biosaludables, parques de calistenia. Seguro que habéis escuchado con muchos nombres, y detectamos dos necesidades principales. Una de ellas era que las administraciones no tenían datos objetivos de uso, no sabían cuántas personas acudían a estas instalaciones, más que únicamente por lo que podían tener era a ojo. Y por otro lado, los usuarios, muchos no se atreven a practicar actividad física en ellos porque no saben cómo realizarla. Entonces, a partir de ahí es donde surge ActiveParks. Nosotros hemos desarrollado una aplicación que está disponible tanto para Android como para iOS en la plataforma de móvil, smartphone o tablet, y lo que hacemos es geolocalizamos los parques activos de los municipios, los localizamos en un mapa y en ellos introducimos pues todos los equipamientos que dispone dicho parque. Junto con esos equipamientos, lo que grabamos son unos videotutoriales, los cuales muestran cómo ejercitarse de manera correcta en esos parques, y todos ellos los englobamos dentro de rutinas generales que vamos creando nosotros en función de las necesidades que podemos detectar en cada parque, o rutinas también que podemos hacer a demanda en función del colectivo objetivo que vaya a ir a dicho parque. Todos los datos, todas las personas que vayan al parque se queda registrado en el servidor, y todos esos datos van a un servidor donde las entidades públicas como diputaciones, ayuntamientos,
asociaciones, clubes que nos contraten pueden acceder a los datos objetivos pues, de cuántas personas han estado en el parque, segregado por edad y género. También en la aplicación decidimos introducir un módulo de podometría que recoge los niveles de pasos que realizan los usuarios que tienen descargada la aplicación diariamente sin necesidad de que tengan que entrar en la aplicación. De esta forma también damos así a las administraciones datos objetivos de cuántos pasos utilizan estos usuarios, y decidimos ir un poquito más allá e introducir también un módulo de prescripción de ejercicio físico, sobre todo pues dirigido a educadores físico-deportivos, expertos en actividad física y salud del ámbito sanitario, que pudiesen prescribir rutinas con los equipamientos que dispone cada parque a una persona de forma totalmente individualizada. A día de hoy nos encontramos en unos cuantos municipios a nivel nacional de más de 100.000 habitantes y bueno, la aplicación la estamos dinamizando de diferentes formas. La visión que nosotros tenemos de la aplicación es como una herramienta favorecedora para practicar actividad física al aire libre. Esto es una herramienta que educadores físico-deportivos pueden emplear, entidades públicas pueden emplear para promocionar estos recursos comunitarios que tienen instalados en sus municipios y que muchas veces no saben cómo dinamizarlos. Es cierto que hoy en día los parques, las barras, los parques de calistenia cada vez, bueno, pues seguro que habéis observado en vuestras ciudades que están más llenos, pero todavía hay un alto porcentaje de la población que no sabe cómo realizar ejercicio físico en ello. Entonces, entrando también en la experiencia del usuario, estamos trabajando ahora con rutinas y progresiones de diferentes niveles, comenzando con niveles muy básicos, por ejemplo, lo que podría ser para hacer una dominada. Nosotros venimos del ámbito de ciencias de la actividad física y del deporte y sabemos que para realizar un gesto técnico correctamente pues es necesario también trabajar la movilidad, control postural, etcétera. Entonces intentamos que la aplicación pueda recoger todas estas características y estos principios fundamentales del entrenamiento para que la experiencia del usuario pues sea interesante también. De esta forma, y resumiendo, como os he dicho, atendemos a la necesidad del usuario final y, por otro lado, también a las entidades públicas que colocan estos parques y que no tienen datos precisos para ello. Y, por último, por detallar, la experiencia que nos ha dado, entrar en diferentes municipios, conversar con los técnicos, vimos que la herramienta al final está muy dirigida a los parques activos, ¿vale? Pero junto a los parques activos en los municipios, en las estrategias de promoción, suele haber también programas de red de caminantes, de caminar. Entonces, de aquí a un par de meses vamos a introducir como mejora rutas saludables que puedan interconectarse también con los parques y un canal de difusión para que las entidades públicas pues puedan llegar de manera más rápida a los usuarios. Y eso es un poquito el trabajo que estamos haciendo y bueno, la visión con la que nosotros lo planteamos. Pues perfecto, Miquel. Yo me surge alguna pregunta y, como decía Fran, Mario y Iker, las que os surgen a vosotros también encantados de recogerlas, ¿no? Pero me surge una que es, y antes lo comentábamos, ¿no? Al final el usuario tiene infinitas aplicaciones dentro de su ¿no? Al final tienes la del gimnasio, tienes la de los parques, tienes la de cualquier otra aplicación que te estás descargando para hacer otros tipos de ejercicio, ¿no? ¿Cómo realmente perciben los usuarios esa complejidad y cómo al final llegáis para que pues el usuario tenga de alguna forma sus datos, ¿no? recogidos y pueda hacer pues, seguimiento de sus actividades como las hacen otras aplicaciones, ¿no? No sé si vosotros estáis integrados ya con algún tipo de sensórica de otras aplicaciones o lo tenéis en el roadmap o directamente es una aplicación que descartáis, ¿no? Bueno, sí que lo hemos contemplado
a día de hoy la aplicación, siempre decimos, ¿no? Estamos en una versión 1.0 que funciona perfectamente, cumple las necesidades con las que la hemos creado, y creo que esta aportación de que la aplicación pueda recoger los datos de entrenamiento, incluso no sé si va por poder compartirlos como hacen otras aplicaciones, poder compararte un poco, bueno, pues para el tema de la adherencia sí que sería un punto que creemos que podría ayudar a la aplicación a generar más adherencia en los potenciales usuarios. A día de hoy, nuestro modelo de negocio está bastante enfocado a ofrecer a estas entidades públicas una herramienta de promoción de actividad física para la salud. Entendemos que la experiencia del usuario es muy importante porque al final es la última parte de la cadena, ¿no? Es el último eslabón. Y todo lo que pueda sumar para que ActivePark sea una aplicación que utilicen y que genere beneficios, en este caso para la administración, pues de personas más activas o que se utilicen sus parques, pues sí, es algo que sí que podemos barajar en un futuro y puede ser buena idea. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miquel. Vamos a seguir un poquito eso, con estas iniciativas, ir conociendo para luego entrar en el debate, ¿no? Y en ese sentido, en ir conociendo aplicaciones y por seguir con el entrenamiento, al final hablábamos antes de transformación digital, Frank, nos comentabas distintas iniciativas y una de ellas es todo el trabajo que hace un entrenador personal, ¿no, Mario? Todo el trabajo que de alguna forma desarrollan y cómo estos entrenadores pueden beneficiarse de alguna tecnología o de una plataforma, como en este caso de Udifit, ¿no? Y cómo de alguna forma esto impacta en su negocio. Entonces, nos gustaría que nos contases eso, qué es Udifit y realmente cuáles son las ventajas que le estáis aportando vosotros a la industria de estos entrenadores. Sí, genial. Y al final está un poco relacionado con lo que hablaba Fran, ¿no? Todas las aplicaciones que pueden coexistir dentro de un centro deportivo. Aquí hay un punto y es los centros deportivos, en cierto modo, se digitalizaron muchos años antes a lo que están haciendo los profesionales, ¿no? Y es ahí donde entramos nosotros. Bueno, en algún momento habréis visto la manera en la que trabaja un entrenador personal, ¿no? Un nutricionista o un fisioterapeuta. Cualquier profesional que está asesorando a clientes finales lo sigue haciendo de una manera muy tradicional, ¿no? Es decir, utiliza Excel para entregar sus planificaciones, se comunica a través de WhatsApp, email, PDF, Word, agenda sesiones a través de Calendar, gestiona pagos a través de Cash, Bizum, transferencias, ¿no? O incluso los que hacen el presencial pues siguen yendo en los gimnasios con un papel y un boli apuntando los resultados de sus clientes, ¿no? Incluso entregando las tablas con monigotes en un papel impreso, ¿no? Entonces es ahí donde entramos nosotros. Resolvemos toda esa problemática de la siguiente manera. Somos un todo en uno que incluye todas esas funcionalidades en un mismo sistema y lo que le permitimos al entrenador pues, es tener una herramienta de calidad y profesional para optimizar sus tareas del día a día, que automaticen sobre todo todos los procesos porque son procesos que ni le aportan valor al profesional ni le aporta valor al cliente final, como puede ser un, oye, págame que toca renovar la cuota, ¿no? O incluso lo que le permitimos es escalar sus negocios, ¿no? Estos profesionales cuando empiezan a evolucionar llegan a un techo muy rápido que principalmente es el número de horas que tiene el día, ¿no? Y el número de clientes que pueden gestionar. ¿Por qué no escalan y por qué no ganan más dinero haciendo lo que más les gusta, que es asesorar a clientes? Porque no tienen sistemas para hacerlo, ¿no? Y es ahí Udifit el punto donde, en cierto modo, empodera a ese profesional a que siga escalando, a que siga generando nuevas vías de monetización, a que, pues, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Que todos los profesionales, los entrenadores personales se pusieron a hacer live a través de Instagram de una manera totalmente gratuita y, bueno, esto tuvo, como sabemos todos, una duración porque no era viable, ¿no? Si en ese momento hubiesen tenido una herramienta que les permitiese monetizar por esas sesiones, lo hubiesen hecho directamente, ¿no? Y es aquí donde nacen muchas soluciones relacionadas con esto, ¿no? Con el home fitness, con entrena desde tu casa, yo desde la mía y demás, ¿no? Entonces, Udifit, su filosofía es esa, o sea, no va vinculada a una tendencia de home fitness, sino que va vinculado a, oye, tú eres profesional del entrenamiento, te doy una herramienta profesional
para que puedas trabajar con tus clientes, independientemente de si entrenas en un gimnasio, si haces 100% online, si combinas ambos, si haces streamings, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco el valor que nosotros tratamos de aportar. Y no solo al profesional, sino al cliente final, que al final es el último eslabón de la cadena, ¿no? Y lo que nosotros intentamos conseguir, lo que hablabas antes, Lalo, oye, cómo perciben los clientes finales de un centro o de un servicio toda la digitalización y la innovación, ¿no? Ese es un poco el camino y lo que hay que conseguir, y es no solo te ayuda a ti como profesional, sino te ayuda a ti como cliente final que estás contratando los servicios del profesional a través de mi plataforma. Perfecto. Y un poco por entrar también en debate y que Fran también nos dé su opinión, ¿cómo realmente esto interactúa con esas aplicaciones que tienen los propios centros? Tú decías antes, un entrenador que puede estar entrenando en un centro, ¿no? ¿Cómo convive? ¿Cómo realmente planteáis un modelo de convivencia, ¿no? Sí, al final esto es un valor diferencial, ¿no? En un modelo como el nuestro versus un modelo de gestión de centros, ¿no? Como comentaba, los centros se digitalizaron de manera forzosa pues hace 10, 15 años porque fue el boom de los centros en España, ¿no? Entonces ahí fue cuando tuvieron que buscar soluciones pues del tipo, como comentaba Fran, ERPs, controles de acceso, retención. Entonces, las necesidades que un centro tiene son totalmente diferentes a las necesidades y problemas que el profesional que está tratando con clientes dentro del centro tiene, ¿vale? Y es ahí donde Dudifit convive perfectamente con un ERP o con un sistema de gestión que puede tener un centro deportivo, ¿no? Porque al final Dudifit trabaja con los profesionales que tratan en el día a día con los clientes, o incluso como centro, oye, yo te ofrezco esta herramienta, entrenador, para que sigas tratando con tus clientes fuera de aquí, un 24/7, ¿no? Al final todo esto consiste en seguir aportando valor fuera de las 3, 4 horas que puedas tener al cliente dentro del centro, ¿no? Y todo pasa, pues, hoy por generación de contenido, tracking, como comentaba Miquel, y evolución y comunicación, ¿no? Entonces es ahí donde convive software de centro con Dudifit, que es software para el entrenador que trabaja dentro del centro. Y cuando hablas de tracking, ¿se integran también, o sea, de alguna forma dentro de vuestra herramienta hay sensorización para integrar estos entrenamientos, para monitorizarlos? ¿Cómo trabajáis esa parte más de esta tendencia también, ¿no? Que es que todos al final llevamos pues, dispositivos y tratamos de conectarlos a nuestros entrenamientos, incluso el entrenador te pide los datos, ¿no? De, oye, has hecho tu actividad en casa, vale, pero ¿cuáles han sido tus datos? ¿Cómo realmente el entrenador recibe toda esa información? Sin duda. Y ahí estamos conectados 24/7, ¿no? Si no es a través del reloj inteligente, son las básculas que también te descargan los datos en el teléfono, y si no, el propio teléfono pues te va midiendo los pasos y toda la actividad que vas haciendo, ¿no? Esa es una de las fuentes. Dudifit va en esa línea, ¿no? Es decir, oye, tú que eres el cliente final ya no vas a tener que reportar de manera manual a tu entrenador lo que estás haciendo, sino que el servicio lo va a recoger automáticamente, ¿no? Y ahí ya pues ese margen de error, ¿no? que puedas estar teniendo versus una acción manual se transforma en cero, ¿no? Y al final toda esta información, los datos, pues no dejan de ser datos, es oro para que el profesional pues, pueda tener la máxima información posible, tomar las decisiones correctas y llegar al objetivo con el cliente de la manera más adecuada, ¿no? Aquí es importante mencionar que no solo es el dato que recoges, sino cómo el sistema te lo está interpretando, ¿vale? Porque no es lo mismo mostrar una tablita donde tú le pones un histórico de todo lo que has hecho o los pasos que has dado durante los últimos 3 meses a, oye, experiencia de usuario, te voy a mostrar una gráfica con determinados colores, interacción, que tú puedes seleccionar ciertos rasgos, ¿no? Todo eso hace que el cliente y el profesional, pues, conecte mejor al final, ¿no? Porque todo esto consiste en conexión y adherencia, ¿no? Pues la adherencia es uno de los principales problemas tanto de los gimnasios como de los servicios de un entrenador con sus clientes, ¿no? ¿Por qué se me caen mis clientes? Pues porque no llego a generar esa conexión con ellos. Pues lo que tratamos nosotros es de darle las herramientas y las palancas para que lo hagan y que no solo les aguanten, les retengan, sino que puedan seguir generando y creciendo en su negocio. Perfecto. Pues si os parece, y hablando de eso, de dispositivos conectados, ¿no? Y enlazando un poquito esa conectividad que todas las máquinas hoy en día tienen de los gimnasios, ¿no? Pero no solo las máquinas, sino también, y ahí Iker
Nos gustaría saber cómo otros dispositivos a través de un encoder pueden estar conectados, podemos tener feedback de ellos. Nos encantaría que nos contases un poquito sobre Vitruve, qué es lo que estáis haciendo y cuáles son las ventajas que eso le permite al usuario, ¿no? Tengo una pequeña presentación que voy a intentar compartiros. Correcto. A ver si la vemos bien. ¿Se ve algo? Sí, sí. Se ve la presentación, ¿no? Sí. Genial. Pues bueno, soy Iker, como pone mi nombre, y soy uno de los fundadores de Vitruve. Y resumiendo mucho lo que hacemos en Vitruve es que básicamente digitalizamos la sala de entrenamiento, la sala de pesas, para convertir todos los entrenamientos y todos los levantamientos que hay durante una sesión en datos accionables, datos que puedan permitir al preparador físico, al atleta, tomar decisiones que les ayuden a mejorar mucho más su rendimiento. Nosotros a día de hoy y en un futuro es posible que también estamos enfocados en la parte de rendimiento. ¿Cuál es el problema que vemos? Pues que se sigue entrenando como hace muchísimos años. Antes Fran comentaba que en ciclismo se utilizan estos medidores de potencia, que comúnmente se conocen como potenciómetros, para decir a los ciclistas en qué zona de potencia se deben de mover, para que ellos lo sepan y para poder individualizar de algún modo mucho más su entrenamiento. En el fútbol, por ejemplo, están muy extendidos los GPS para medir la carga de un atleta pues, durante una sesión de entrenamiento con balón, por ejemplo, y que el preparador físico sepa cómo se encuentra y pueda pues, adaptar el entrenamiento a sus necesidades. En el gimnasio sucede lo mismo. Hay una ciencia que se conoce como entrenamiento basado en la velocidad que demuestra, y es que además hay muchísima evidencia, que utilizar este tipo de tecnologías ayuda muchísimo a mejorar el rendimiento de los atletas en el gimnasio, ya que permiten, entre otras cosas, pues adaptar el peso, controlar la fatiga y controlar las variables fundamentales que luego permiten que en su deporte específico rindan mucho mejor. La solución en la que estamos trabajando y bueno, que ya actualmente tenemos, aunque con un sensor diferente, básicamente consiste en un trocito de hardware, un sensor que se coloca en la barra o se coloca en el cuerpo del atleta y durante cualquier sesión de entrenamiento, pues ya sea en un entrenamiento de press de banca, sentadillas, saltos verticales, etcétera, recogemos todos los datos. Datos como velocidad, potencia, rango de movimiento, y nuestra aplicación lo que hace es interpretarlos y darle los insights, darle esos datos accionables al preparador físico o al atleta. Por ejemplo, si el atleta ha descansado mal y tiene menos fuerza de lo habitual, la aplicación le va a decir exactamente cuál es el peso que tiene que poner en la barra para que mejore lo máximo posible. También le va a decir exactamente cuándo tiene que terminar una sesión de entrenamiento para que se recupere y que el fin de semana llegue en las mejores condiciones posibles a al campeonato, a la competición de su deporte específico. Entre otras cosas, trabajamos con equipos, entonces tenemos un software que nos permite pues, trabajar al mismo tiempo con un montón de atletas a la vez. Por ejemplo, universidades de Estados Unidos tienen hasta 60 atletas al mismo tiempo en la sala de pesas y son capaces de monitorizar a todos ellos y utilizar estos datos en tiempo real para sacarle el máximo provecho. Entonces, te permite gestionar todo eso, luego exportarlo a herramientas como Excel o trabajamos también con algún integrador para que puedan tener todos los datos centralizados. Y entre otras cosas nos estamos centrando muchísimo en trabajar con los datos que ya tenemos. O sea, llevamos varios años, tenemos millones de entrenamientos guardados y estamos trabajando en algoritmos que todavía le ayuden mucho más al preparador físico, al atleta, a detectar anomalías, por ejemplo, en la técnica, a detectar pues, ciertas tendencias sobre el rendimiento de los atletas y avisarle al fin y al cabo de un montón de insights que el preparador físico no es capaz de ver durante una sesión de entrenamiento porque tiene un montón de atletas a la vez. Incluso para atletas que no tienen preparadores físicos, estamos desarrollando diferentes algoritmos que, entre otras cosas, puedan analizar la técnica, ver cómo están rindiendo y les pueda llegar a preparar una rutina realmente individualizada. Cuando digo individualizado no me refiero a simplemente en base a 4 variables coger un entrenamiento, sino que viendo cómo ese atleta va progresando a lo largo del tiempo, que se vaya adaptando en cada repetición, incluso en tiempo real. Entre varios de los resultados que nuestros clientes nos han ido comentando, pues es destacable uno de Bain Elite Athletics, que es un centro de tecnificación de California, y es que ellos han sido capaces de encontrar una correlación bastante directa entre las mejoras de la velocidad en el press de banca y la velocidad a la que los pitchers pueden lanzar la bola de béisbol. O, por ejemplo, el de Grupo Lift, que gracias al feedback, también como comentaba antes Fran,
gracias al feedback en tiempo real que le damos a los atletas, se pican mucho más, se motivan más, compiten entre ellos y nos ha comentado que ha aumentado muchísimo la asistencia a los entrenamientos que tienen. Clientes, bueno, somos una empresa global, trabajamos en más de 40 países y por tipo de cliente tenemos los más grandes en cuanto a atletas, que son universidades, institutos de Estados Unidos. Luego por debajo tenemos equipos profesionales de un montón de deportes, porque al final lo importante y lo interesante de esto es que el entrenamiento de fuerza beneficia a cualquier deportista. Da igual que sea ciclista, nadador, jugador de baloncesto, de fútbol, de tenis, todos ellos se benefician mucho. Cada uno entrena a su forma, obviamente, pero todos tienen que controlarlo y todos... Así que al final dentro de nuestros clientes tenemos un montón de deportes. Luego hay preparadores físicos que trabajan con atletas pues, de diferentes disciplinas. Y también hay atletas, como comentaba antes, que lo usan por su cuenta. Incluso estamos viendo que en el ámbito de la salud se está utilizando mucho más. Estamos colaborando en varios proyectos. Uno de ellos es Vivi Frail, que básicamente están introduciendo dentro de los hospitales un área de preparación física para que la gente de la tercera edad pueda mejorar su función y su salud. Trabajamos con otras empresas pues, que entrenan a gente, por ejemplo, con obesidad y vemos cómo les ayuda en este caso concreto a mejorar la adherencia al entrenamiento, que al final para este tipo de personas es lo más importante. Y luego también trabajamos con fisioterapeutas que lo utilizan pues, para valorar la mejora de diferentes lesiones de sus pacientes, para valorar sobre todo la mejora de fuerza. ¿Y cómo vemos Vitruve en un futuro? Pues creemos que va a haber ciertas diferencias con otras empresas que nos encontramos. No nos vemos para nada parecidos a las empresas que te crean una rutina y ya está, porque como comentaba antes, utilizamos hardware, utilizamos sensores para realmente saber qué es lo que está sucediendo en el momento. Y también tenemos en cuenta que alguien que busca rendimiento no solo utiliza máquinas del gimnasio. Por ejemplo, Tecnogym sí que es cierto que tiene un montón de máquinas donde están metiendo ese tipo de feedback de cuántas repeticiones hacen, intentan gamificar, etcétera, pero nuestra visión más enfocada pues eso, al rendimiento contempla otros ejercicios como son saltos verticales, como son sprints, como son ejercicios con barra, con mancuerna, etcétera. Y como siempre solemos terminar con esta frase, es que no puedes mejorar lo que no puedes medir, que además no aplica solo a nuestro caso, sino a un montón de ámbitos. Y eso es todo. Así que voy a dejar de compartir pantalla. La verdad es que es espectacular, ¿no? Y yo creo que es una de las tendencias. Entonces, si os parece, ahora vamos a empezar eso, o yo de alguna forma os lanzo algunas de estas tendencias del mercado y el que quiera de vosotros me va un poco dando su visión, ¿no? Y de alguna forma, empezando por esta parte de conectividad, de todas las máquinas con las que trabajamos, de todos los dispositivos con los que trabajamos, que estén conectados, ¿no? Recoger esos datos y cómo esos datos ayudan a los preparadores físicos, ¿no? Después a mejorar su trabajo, ¿no? Entonces, esto, Fran, en vuestros gimnasios, realmente el preparador físico reclama esos datos, los ve con un aporte de valor. Antes nos hablabas de la sencillez desde el punto de vista del usuario, pero y la mejora de alguna forma del performance que pueden tener estos entrenadores, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo? Sí, para ese pequeño porcentaje de usuarios, sí. Una cosa es que todos los equipamientos que tenemos nos dan muchos datos. Otra cosa es lo que queremos que vea el usuario. Correcto. O a lo mejor lo ve, porque algunas cosas las tenemos capadas para simplificar, pero a lo mejor no lo entiende o no le interesa. Y una de las cosas que estamos utilizando en este nuevo modelo, que es una de las marcas que hay en el mercado que ha conseguido que todos esos datos, simplificarlos de tal manera que a nuestros usuarios le hablamos de edad biológica. O sea, al final, cuando llegan a la instalación, van a un panel, una pantalla gigante, digital, donde le hacemos pues pruebas de movilidad, hay una báscula seca, rangos de movimiento, aparte la anamnesis típica de experiencia previa, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí hacemos una prueba, una mini prueba de esfuerzo cardiovascular, de fuerza, y al final lo que le sale en su app, con una imagen del cuerpo, ¿no? Con los diferentes grupos musculares, es que yo tengo una edad cronológica de 42 años, pero mi edad biológica a nivel cardiovascular es de 56, porque es lo que me ha salido en mi prueba de esfuerzo.
simplifico, no le hablo de más datos, pero yo sé que a nivel cardiovascular algo pasa. Pero sin embargo, a nivel de fuerza, en mi tren superior está mucho mejor, tiene una idea biológica mejor que en el tren inferior. Y ahí al final está cogiendo los algoritmos, está cogiendo datos, pero la forma de exponerlo es una cosa muy sencilla para el usuario mayoritario en nuestros centros, que es ¿mejoro o no mejoro? ¿Y respecto a qué? Bueno, pues en este caso, a mi edad cronológica. Pues todo lo que esté por encima tengo que mejorarlo, todo lo que esté por debajo está bien. Bueno, pues es un ejemplo de esa sencillez que os decía antes, que no sé si fui capaz de explicarme. Pero, sin embargo, el app puede acceder a todos los datos, ¿eh? Y el técnico también, para si tiene que hacer algún tipo de individualización o hay alguna patología o hay que hacer alguna adaptación. Evidentemente, eso está ahí. Pero lo principal, lo primero que ve es ese dato sencillo y único. Perfecto. Hablábamos antes también de una tendencia, ¿no?, que es el lifestyle basado en este alto entrenamiento, ¿no? Y de ahí hablábamos también de temas de nutrición, de temas de psicología. De alguna forma impacta un poco en la vida entera, ¿no? El deporte es salud, ¿no? Y en este caso, pues el fitness es salud también. Entonces, ¿cómo vosotros entendéis, y antes creo que Miquel también comentabas un poco esa parte de nutrición, ¿no? ¿Cómo vosotros entendéis que se pueden, de alguna forma, integrar todos estos datos? Porque al final estamos hablando de muchísimos datos, ¿no? Estamos hablando de muchísimos perfiles de usuarios, Fran nos lo está diciendo, ¿no? Dependiendo del perfil de usuario, podemos ir a un nivel de entrenamiento determinado o a otro, pero de alguna forma, ¿vosotros creéis que esto es una tendencia real? O sea, que al final este modo de vida hace que todos estos datos tengan que estar integrados y que el usuario los perciba, o creéis que realmente esto es algo que, como dice Fran, impacta en un porcentaje muy bajo de los entrenamientos? Cualquiera de vosotros, el que... Bueno, dale, Miquel, si quieres. Yo estoy de acuerdo con Fran en que una multitud de datos para una persona que no sabe leerlos no tienen ningún valor. En cambio, para una persona experta, alguien que trabaje en el ámbito del ejercicio físico, ámbito sanitario, cuantos más datos y podamos interponer entre ellos, muchísimo mejor. Vamos a poder adaptarnos mucho mejor al individuo y seguro que le vamos a poder ofrecer un mejor servicio. Entonces, yo creo que la recogida de datos es algo en lo que, bueno, es importante que trabajemos. Por ejemplo, desde ActiveParks, como he comentado antes, los datos que ofrecemos son datos objetivos más bien de uso para estrategias de promoción, pero si nos vamos a datos biológicos, si ActivePark en un futuro pudiese recoger todos esos datos, estoy seguro también que podría tener incluso una aplicación desde el ámbito sanitario o podría integrarse dentro de otros recursos para poder llegar al usuario con mayor información y asimismo mayor individualización. Perfecto. Y dentro de estas tendencias también al final hablábamos de la omnicanalidad. Mario, o sea, ¿cómo ves tú también que de alguna forma el usuario va a evolucionar el entrenamiento a esta omnicanalidad, ¿no? A que tú en un momento determinado puedes estar con tu entrenador en el gimnasio personalmente, pero en otro momento pues no puedas y estés desde tu casa interactuando online también con él. ¿Hacia dónde crees que va un poco esta situación de omnicanalidad y cómo crees que se puede proyectar a nivel tecnológico? O sea, yo creo que la tecnología precisamente empuja a eso, ¿no? A que podamos estar conectados, estemos donde estemos y hagamos lo que queramos. En este caso, pues hablando de entrenamiento, yo creo que se derriban muchísimas barreras. Servicios que antes se pausaban en verano porque los clientes se iban de vacaciones, ya no tienen por qué pausarse, ¿no? Es decir, aunque tú te vayas a la playa, yo soy tu entrenador, te sigo asesorando, probablemente tenga que adaptar tu programa a ciertas necesidades que vas a estar, pues eso, en cierto modo de vacaciones, ¿no? Pero ya no hay por qué parar. Entonces, todas estas barreras de circunstancias que antes hacían que se parasen estos servicios, pues ya no están, ¿no? La omnicanalidad yo creo que ya está conseguida. O sea, es
difícil, o bueno, gracias, por ejemplo, en nuestro caso a DudiFit, pues puedes hacer todo dentro de un mismo sitio, ¿no? Si no, puedes hacerlo a través de diferentes plataformas, ¿no? Pero yo creo que esto lo que aporta es a generar esa conexión, ese engagement entre lo que es un cliente final y un profesional, que es al final lo que comentaba antes, ¿no? La adhesión entre dos personas, temas de motivación, temas de compartir valor, compartir contenido, todo va en esa línea, ¿no? Y la tecnología y las aplicaciones o software en general pues están ayudando a ello. Perfecto. Y último ya, un poco en función también de tendencias, ¿no? De wearables, de todo tipo de sistemas ahí, y que con vuestra experiencia también, yo creo que al final estamos viendo bueno, hay grandes monstruos como puede ser el Peloton, ¿no? Zwift, que están totalmente orientados a ese entrenamiento online y a tener datos. ¿Cómo vosotros creéis que también, y vuestra experiencia de conectar hardware a unos dispositivos, ¿no? Y el usuario, ¿cómo crees que va a evolucionar el mundo del fitness en esta conectividad? A ver, yo creo que depende muchísimo a quién te estés dirigiendo, cuál sea el público objetivo. Al final, como dice Fran, en un gimnasio comercial, que no sé exactamente qué público tenéis, pero no tienes gente que esté buscando rendimiento ni que quiera esos datos, primero porque no sabe ni lo que son, segundo porque no le interesa. Yo, por la experiencia que tengo en los gimnasios comerciales, muchas de las personas que van es porque quieren hacer ejercicio, se quieren ver mejor, quizá quieren ganar algo de masa muscular o perder peso, pero creo que uno de los factores más importantes es la adherencia que tengan al entrenamiento, gamificar, que se lo pasen bien, que no lo dejen, que al final, yo por lo que he visto en la gente que va al gimnasio, uno de los mayores motivos por los que no consiguen resultados es porque terminan abandonando, ¿no? Entonces, meter una herramienta como la nuestra en un gimnasio comercial, que para nada es nuestro cliente objetivo, pues a día de hoy no lo veo demasiado porque no solventa el gran problema, ¿no? Ni lo que esa gente está buscando. Sin embargo, empresas como Peloton, Volava, etcétera, van mucho más a la parte de gamificar, de competir contra otros, del trabajo desde casa, que habrá que ver ahora después de la pandemia qué pasa con el trabajo en casa, si la gente termina hasta la nariz de estar en casa y prefiere volver a los gimnasios, ¿no? Pero no va tanto por la parte de ofrecer datos, porque la gente tampoco los quiere, sino va por la parte de gamificar y generar ese engagement, etcétera. Entonces, los datos yo creo que son muy importantes. En nuestro caso, en el rendimiento, son fundamentales. Al final, un atleta que quiere mejorar tiene que hacer lo que sea necesario para mejorar, y cuando hay una herramienta que funciona, pues la tienen que usar. Pero si, lo que decía, en un comercial donde van a buscar otro tipo de objetivos, pues quizás no sean tan interesantes. Pueden llegar a serlo, pero no tantísimo como en el rendimiento, que es en lo que nosotros estamos enfocados. Perfecto. Y la última pregunta, y que esta sí os lanzo a todos, ¿vale? Y porque es una pregunta que yo creo que es, ¿cómo va a afectar la realidad virtual, el tan hablado metaverso ahora, ¿no? O sea, ¿veis un gimnasio en el metaverso? ¿No lo veis? ¿Cómo creéis que vuestros modelos de negocio van a estar influenciados precisamente por esta nueva tendencia, ¿no? Yo creo que ni nosotros lo sabemos, ¿eh? Ojalá tuviéramos la respuesta para invertir en ello. No, pero es una tendencia que ya está y cada vez va a desarrollarse más. Y está claro que el fitness va a entrar también, ¿no? Y más ahora que está en auge con toda la tecnología. Sinceramente no te sabría dar una respuesta de qué manera se va a colar. Creo que es inviable que una persona haga ejercicio a través del metaverso hoy por hoy, pero igual nos sorprendemos en unos años. Fran, ¿vuestra opinión? ¿Estáis monitorizando esta tendencia o lo veis como muy lejano? Cada vez salen más artículos, cada vez salen más nombres de grandes compañías que quieren invertir en el fitness, y eso es algo que da un poco de miedo de cómo puede afectar o evolucionar. Sí que algo va a pasar, evidentemente. Personalmente lo veo lejos todavía. Creo que lo veo lejos. Pero yo creo que estamos, como os decía al principio, estamos en la fase de escuchar, de leer, de ver qué pasa y a ver cómo nos adaptamos. Que no vamos a hacer lo mismo, pero habrá que adaptarse simplemente, porque, bueno, estamos hablando de ligas mayores. Perfecto. Oye, pues yo creo que podemos ir acabando. Os doy las gracias a los cuatro por participar en este evento. Hemos visto un poquito de lo que puede ser ese futuro del fitness, ¿no?
es tan grande y está evolucionando tanto, porque yo creo que es una de las áreas del deporte que más está impactando la tecnología, que más está impactando la innovación, lo vemos, un porcentaje muy alto de las inversiones en nuevas startups y nuevas tecnologías van orientadas al mundo del fitness, con lo cual creo que en ese sentido hay un campo altísimo. Estoy seguro que en esto que estamos hablando de la realidad virtual también impactará de una manera importante. Estamos viendo empresas como eso, pues como vosotros decíais, ¿no? Que están ya invirtiendo cantidades importantes, o sea que en breve podemos estar hablando con vosotros de otras nuevas realidades, de otras nuevas experiencias, de cómo han evolucionado estos modelos de negocio que hoy nos presentáis. Esperemos que pronto además podamos probarlos, testearlos, validarlos, o sea que encantados de estar en contacto con vosotros y de alguna forma, para acabar, sí que me gustaría, Fran, creo que traías un vídeo, ¿no? Un poquito de presentación de lo que hacéis, con lo cual yo creo que podemos dejaros con ese vídeo y emplazarnos a un nuevo evento de transformación digital en el deporte en breve. Bueno, gracias a todos y espero que con el vídeo, todo lo que he dicho antes, pues se entienda un poquito mejor lo que hemos intentado conseguir en Meufit. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Miquel, Mario, Iker y Fran por participar y os dejamos con este vídeo. Gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer, chicos. Muchísimas gracias.